Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vitrina Social, este espacio de la Fundación Enlace Social en la que visibilizamos iniciativas que están generando un impacto positivo en nuestro país. Hoy nos acompaña Pía Mora, directora ejecutiva de la Fundación Alcanzable. Hola Pía, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Oye, para partir esta conversación, quiero saber un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste a la fundación? Bueno, soy mamá, tengo 2 niños, un niño y una niña de 11 y de 8. Soy socióloga, estudié en la Universidad Católica y llegué acá. Bueno, yo trabajé muchos años en el Centro de Políticas Públicas de la Católica, haciendo investigación aplicada, como siempre relacionada a temas de vivienda, urbanismo y todo. Pero me pasó que después del estallido social, como que hubo una crisis interna. ¿También estallaste? Estallé yo también, y a pesar que amaba mi trabajo en la universidad y que me llevo muy lindo aprendizaje y recuerdo, como que me picaron las manos por hacer algo más práctico. Porque cuando uno trabaja en la universidad y sobre todo en tema de política pública, uno a veces le dice al Estado, oye, ¿por qué no diseñas este programa de esta manera? ¿O por qué no corriges esta implementación de esta otra manera? Pero uno no lo puede ejecutar. Claro. Y me pasó que sentí como un deseo muy grande de hacer algo más práctico. Y se dio la oportunidad de llegar a la fundación. También me tocó en la universidad coordinar un proyecto que se llama Ciudad con Todos, que hicimos en conjunto con el mundo inmobiliario, con la ADI, que es la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Y fue un súper buen modelo o experimento para vincularme con el mundo privado también, que cuando una vez está en la universidad como que es más reticente, tiene más desconfianza, y me di cuenta que para poder empujar grandes causas es súper bueno articularse y salir un poco de la endogamia de la comodidad del mundo donde uno viene y conocer otros actores. Y ahí trabajamos. El mundo académico es bien endogámico. Es bastante endogámico y fue un proyecto súper bonito porque pudimos cruzar desde la universidad, articularnos en conversaciones con fundaciones, en ese caso estaba Urbanismo Social, con la misma universidad que estaba el Observatorio de Ciudades, con TokTok, que era una plataforma... Sí, como el portal inmobiliario. Exacto, y que nos aportaban toda la información y el acceso a datos inmobiliarios, y con el mundo privado, con los desarrolladores privados que eran del ADI. Y ahí yo te diría que eso fue como... me gusta esto de la articulación público-privada. Y otra cosa como determinante, aparte del estallido social y este proyecto Ciudad con Todo, yo creo que fue el que hicimos un estudio desde la universidad sobre arriendo protegido. Y ahí yo dije, no, esto me toca la fibra, independiente que hay muchos temas bonitos en vivienda, ciudad, pero ahí vi un espacio súper interesante de hacer algo que en Chile estaba muy incipiente y que yo vi que tenía como harto potencial, y después vi que estaba esta fundación que recién se estaba formando, que es Alcanzable, y dije, mira, están coincidiendo como se están alineando todas las cosas, porque tiene que ver con lo público-privado, tiene que ver con el arriendo protegido y tiene que ver con algo social más práctico. Este es mi lugar. Así que ahí asumí como directora ejecutiva del 2021. Pero ahí tú, o sea, encontraste esta fundación, tocaste la puerta y como, hola, soy Pía y quiero trabajar acá. La verdad me invitaron a participar en el directorio y yo me lancé en la primera reunión y dije, pucha, en realidad no quiero ser directora, quiero ser directora ejecutiva. Y ahí no había equipo, nada, pues estaba el directorio, eso sí, conformado. Claro. Y me propuse, me aceptaron y ahí pasé a ser desde investigadora a directora ejecutiva de una fundación. Buenísimo. Súper entrete. Qué arrojada. Sí, la verdad fue como algo bien, como salir de mi zona de confort. Aparte soy libre, entonces me cuesta tomar decisiones. Dije, no, voy para allá. Tuve como la certeza que había que ir para allá. Pero bien. Oye, Pía, ¿y qué hace a la Fundación Alcanzable? Mira, la fundación, como lo que nos motiva, es generar bienestar en las personas, también construir comunidad y fomentar cohesión social a través del acceso a la vivienda adecuada. Perfecto. ¿Y qué herramienta elegimos nosotros para poder lograr esos objetivos? Es el arriendo protegido. Y tú te preguntarás, ¿qué es el arriendo protegido? El arriendo protegido, porque
es algo bien nuevo en Chile, no se conoce mucho, pero a nivel internacional es bien extendido. De hecho, en el mundo más desarrollado, de mayores recursos, la forma muchas veces prevalente o mayoritaria con las que las personas acceden a la vivienda y sobre todo a menor ingreso es a través del arriendo. Y una parte de eso es arriendo protegido o arriendo social. El arriendo protegido es una forma de tenencia que privilegia el bienestar de las personas por sobre la rentabilidad económica. O sea, no es que priorice un negocio, sino que prioriza que las personas puedan acceder a una vivienda y permanecer ella de manera segura a través de una serie de arreglos institucionales donde el Estado juega un rol muy importante para poder lograrlo, porque ¿por qué no hay arriendo protegido acá de manera abundante? No es porque no se genera por arte de magia, en el fondo. No, se requiere un empujo desde el Estado, y ahí el empujón que hace el Estado tiene que ver, por un lado, con generar condiciones que a veces se llama subsidio a la demanda, que es como vouchers, o imagínate como unos billetitos que se le entrega a las personas para buscar oferta en el mercado privado. También es generar oferta desde el Estado o con apoyo del mundo privado con y sin fines de lucro a través de la entrega de recursos de financiamiento, que puede ser capital o puede ser deuda, también puede ser deuda a tasas bajo mercado o a tasa cero, puede ser incentivos normativos, por ejemplo, que yo te permita construir en un lugar más de lo que permite el plan regulador, siempre y cuando tú consideres una cuota de vivienda de arriendo protegido. También hay incentivos tributarios, por ejemplo, no pagar sobretasas por el hecho de acumular propiedades que están destinadas al arriendo social. Y también hay todo un arreglo institucional de regulación para definir bien cuáles son los roles de los distintos actores, qué pueden hacer, qué no hacer, etcétera. Entonces, hay países como, por ejemplo, bueno, el caso más emblemático es el de Viena en Austria, ¿cierto? Pero todos los países que te puedas imaginar tienen estos sistemas. Está Estados Unidos, Inglaterra, Francia, los Países Bajos, Australia, Canadá, o sea, muchos países han empezado. O sea, una práctica extendida, ¿no? Muy extendida, y que tú dirías ya, y en Chile no existe, pero sabes que existe una base, una primera piedra, digamos, para avanzar hacia allá. Porque existe desde el 2014 un subsidio de arriendo que se creó bajo el gobierno de la primera administración del presidente Piñera, que se llama subsidio de arriendo, que al principio... Ese era el subsidio de arriendo de la clase media, ¿o no? Mira, al principio salió como Chao Suegra. Ese era el primer nombre que tuvo. No sé si te suena o te acordáis, pero era como un comercial que aparecía, una propaganda donde había un joven que decía Chao Suegra, que en el fondo es como orientado a familias jóvenes, por ejemplo, una pareja joven que vive a llegada con sus papás, o con su suegro en este caso, y que eso genera cierto roce ahí de convivencia. Y salió como un apoyo económico para que estos hogares jóvenes pudieran arrendar una vivienda, independizarse y tener una solución transitoria, porque muchas de estas familias quieren ser propietarias el día de mañana. Y es muy legítimo que así sea. Pero necesitan un empujón o una ayuda para salir de esta situación que es como más precaria del allegamiento. Y poco a poco el subsidio a la demanda, que Chao Suegra, se fue ampliando y fue creciendo y abordando nuevas poblaciones. Y fue, por ejemplo, ampliándose a las personas mayores y también a las personas con discapacidad. Buenísimo. Y este subsidio, que en el caso de los hogares jóvenes, cubre 4,9 UF de arriendos de hasta 13 UF. En el caso de las personas mayores, es un arriendo que cubre el 95% de arriendos de hasta 13 UF y que es de por vida. A diferencia del subsidio para personas jóvenes, que dura solamente 3 años. O sea, como si lo un usas tiempo de manera prudente continua, para que puedas encontrar, no sé, quizás un trabajo más estable, tener tus ahorros y poder acceder quizás a otro, o a la vivienda propia o a otro subsidio. Exactamente. Entonces, en Chile, como retomando ahí o recapitulando, tenemos esta primera piedra, que es la primera base, ¿cierto?, que es el subsidio a la demanda. Y como hablamos antes de la experiencia internacional, tú dirías, ya falta algo, que la generación de oferta. Y bajo el segundo gobierno de Bachelet
en 2017, se empezó a empujar esto de la generación de oferta. No sé si hay escuchado lo de la inmobiliaria popular de Recoleta. Claro, fue como los primeros casos en que se empezó desde el Estado a apoyar que actores como por ejemplo el municipio pudieran generar su propia oferta. Y estaba también este edificio de Lavín en Las Condes, que iba también a tener como un porcentaje de departamentos. Ese edificio es un proyecto de S19, que es de propiedad, pero de integración social. Perfecto. En este caso se trata de proyectos de vivienda destinados 100% al arriendo, pero al arriendo protegido. Y tú dirás, ¿y qué significa en la práctica, en lo concreto, el arriendo protegido? Es un sistema que permite que las personas no paguen más del 25% o 30% de su ingreso en arriendo. Y que estos precios están sostenidos en el tiempo. A diferencia de lo que pasa en el mercado. Si tú vas a arrendar una vivienda en el mercado tradicional, te van a pedir una serie de papeles, antecedentes, aval, el mes de garantía, mes de garantía, a veces hasta 2 meses de garantía. Te van a pedir un ingreso 3 veces superior al valor de arriendo, a veces hasta 4 veces superior al valor de arriendo. Y a veces te puedes gastar 50, 60% de tu ingreso en arriendo. El arriendo protegido, en cambio, es un sistema que resguarda que tú pagues un precio adecuado o asequible para tu ingreso y que ese precio se mantenga de manera relativamente estable en el tiempo. Perfecto. Y además tiene una gracia, que es que en general no solo tiene que ver con precios más bajos o controlados, sino también acompañamiento social. Y eso, ¿cómo se logra? Porque tú decís, ¿y por qué eso no está claro, en todas partes? Y es que el hecho de haber accedido a un financiamiento estatal, que puede ser subsidios o préstamos o ambas cosas juntas, te hace tener un menor costo financiero. Y eso te permite cobrar arriendos más bajos. ¿A qué voy con eso? Si tú fueras a un banco, yo quiero desarrollar un proyecto de arriendo. Imagínate que soy una empresa privada. Le pido al banco un crédito. Además tengo inversionistas que pusieron capital y que esperan recuperar su capital, pero además rentar con el capital. Claro, tener una ganancia. Tener una ganancia, ¿cierto? Y yo además tengo que pagarle al banco una tasa de interés súper alta. Mi incentivo es, ojalá cobrar los arriendos lo más caro posible. Lo más caro posible para poder devolverle a los inversionistas su capital, su rentabilidad y además pagar los créditos en caso que hubiera adquirido un crédito con un banco, ¿cierto? Pero cuando yo tengo acceso a un financiamiento preferente y yo soy una entidad sin fines de lucro, lo que yo voy a hacer es todo eso que no estoy llevándome como rentabilidad ni pagando como interés, lo llevo a bajar precios de arriendo, a financiar acompañamiento social y eventualmente a poder financiar otros proyectos de arriendo protegido. Entonces esa es la gracia del sistema que se empezó de a poquito a instalar en Chile con este primer proyecto que es la Inmobiliaria Popular de Recoleta, que hizo la corporación Innova Recoleta, que también las cooperativas Invica, con Avicop empujaron también en su momento, y que bajo el gobierno del presidente Boric se extendió esto, y a través de una glosa a la ley de presupuestos del MIMBU, que es la glosa 3, se pusieron recursos en generar nueva oferta de arriendo. Perfecto. Con fondos públicos, ya sea subsidios o préstamos, que las entidades como nosotros, sin fin de lucro, o municipios, como la Municipalidad de Renca, que tiene el proyecto Chincol hoy día ya construido, pudimos desarrollar esta nueva oferta de arriendo protegido. Y que en Chile se generaron varias unidades, varias miles de unidades, pero que no todas están operativas, o sea, no todas están actualmente en proceso de operación, disponible. Algunas están en construcción, otras ya operando, y nosotros como fundación tenemos 3 modelos de oferta, y algunos de ellos tienen que ver con fondos que nos aportó el Estado para poder generar esa oferta de arriendo protegido. Y ahí ustedes también como construyen el edificio y acompañan a las personas para que puedan postular a este beneficio y ocupar finalmente esa vivienda. Te voy a contar como la historia desde el principio para que se entienda la evolución, porque uno dice, llegar a construir el edificio es como la etapa final, pero al principio partimos con algo muy modesto, y quizás eso también le pueda servir a la gente que escucha, como cuando uno dice, ¿cómo parte una fundación? O hay que pilotear, porque al principio uno puede tener una idea súper buena, pero primero hay que probar. Claro. Y lo primero que hicimos fue apoyar a beneficiarios de subsidio de arriendo
que tenían un subsidio en la mano, pero que no lograban ocupar este beneficio. ¿Por qué? Porque había muchas barreras que enfrentaban las personas que tenían subsidio. Para que tú te hagas una idea, en Chile, menos de la mitad de los subsidios de arriendo que las personas se ganan los pueden utilizar. Es decir, de cada 10 beneficiarios que obtienen un subsidio, 5 lo pueden ocupar y 5 no lo pueden ocupar. Y en Santiago, 1 de cada 4 nomás puede ocuparlo. Es decir, 3 de 4 se quedan con el voucher en la mano y no lo pueden utilizar. Pero eso, plata perdida. Plata perdida. Entonces tú decís, ¿por qué pasa esto? Primero hay desinformación. Imagínate una persona mayor que se gana un subsidio de arriendo. Excelente noticia. Imagínate el beneficio bueno. 95%. Sí, pues. Increíble. Pero esa persona tiene que conseguir una serie de papeles antecedentes para que poder aplicar el subsidio. Tiene que ver que su vivienda tenga recepción de obra final de la DOM. Tiene que conseguir una serie de antecedentes en el conservador de bienes raíces, etcétera. Una persona de 75, 80 años a veces no está digitalizada. Juntar todos esos papeles es súper complicado. Y además hay un costo también asociado a esa búsqueda, la búsqueda. No solo en términos de tiempo, sino en el fondo como la locomoción. Exacto. O por ejemplo a esa persona le dicen, ya, perfecto, yo le arrendo, pero tráigame su ingreso. Y esa persona tiene la PGU. Claro, nadie te va a arrendar. Nadie le va a arrendar. O le dicen, no, o sea que yo no quiero arrendar. La persona con subsidio, no me quiero meter en cacho, porque tengo una fila de gente a la que le puedo arrendar, ¿por qué le voy a arrendar a usted? Entonces nosotros dijimos, ya, aquí hay un problema, pero también hay una oportunidad. O sea, hay recursos públicos que se están perdiendo. Entonces, ¿por qué no hacemos o ayudamos a esta persona a hacer match con la oferta disponible, privada en el mercado? O sea, antes de pensar en construir nueva oferta, tratemos de apoyar, de juntar las puntas. Personas con subsidio, oferta en el mercado disponible, en el mercado privado, unirlo, ser como un intermediario. O si lo quieres ver como de otra forma, un corredor de propiedad social. Claro. Y nosotros dijimos, ya, vamos a hacer un piloto. Y hablamos con un multifamily, o hablamos con varios multifamily. No sé si sabes lo que es un multifamily. Más o menos, pero igual... Pero es un edificio, porque quizás es poco conocido esta terminología, pero es un edificio que se destina 100% al arriendo. Entonces, muchas veces hay detrás fondos de inversión o inversionistas institucionales que compran departamentos y que los destinan al arriendo. Y hablamos con multifamily y dijimos, hagamos un piloto con 10 familias para que puedan ocupar su subsidio de arriendo en esos departamentos. Y tú dirás, ¿y por qué no lo hacían por sí solos? Porque le exigían esta serie de requisitos que las personas no cumplían. Por ejemplo, le decían, perfecto, tráigame sus liquidaciones de sueldo. Muéstreme que usted gana 3 veces más que el valor del arriendo. Pero la persona decía, no, sabe que ganó la PGU. O gano un ingreso de 600.000 pesos líquidos. O soy independiente. Entonces, lo que nosotros hacíamos es decirle al arrendador, ¿por qué no en vez de pedirle al arrendatario un ingreso 3 veces superior al valor de arriendo, le pide un ingreso 3 veces superior al valor del copago? Porque el Estado está pagando un porcentaje importante. Claro. Entonces, ¿por qué usted le va a exigir los mismos requisitos que a un arrendatario tradicional? Y así una serie de gestiones que hacemos nosotros, y logramos hacer un primer piloto donde había muchas desconfianzas. Las personas con subsidio quizás no van a pagar el arriendo, quizás no se van a integrar a la comunidad, quizás no van a hacer no van a tener cuidado de mantener bien la vivienda, claro, etcétera. Y fue un éxito el piloto. Y con esta misma empresa fuimos escalando y hoy día trabajamos con muchas empresas que administran y que son propietarias de multifamily. Tenemos alrededor de 32 proyectos en todo Santiago con los que trabajamos. Y ahí tú vas viendo que esta resistencia inicial se fue limando a través de un piloto que te da primero las luces que mira, esto se puede, y ahí tú puedes escalar. Y así hoy día tenemos más de 750, casi ya 800 hogares apoyados bajo este sistema, donde la mayoría son viviendas privadas, donde nosotros hicimos este apoyo en llevar a las personas a estas viviendas, donde no le cobramos nada a las personas que tienen subsidios, sino que le cobramos al dueño, y además le pedimos al dueño que nos pague acompañamiento social por 1 año en la familia. ¿Por qué? Piensa tú que muchas de estas familias, bueno, todos son del 40% más vulnerable de la población, muchas veces vienen de arriendos informales
de piezas, Claro. o sin contrato. Entonces tú decís, chuta, no es fácil insertarse en un edificio que tiene reglamento de copropiedad, claro, que tiene un reglamento de convivencia, que tiene vecinos que están viviendo de una forma muy distinta quizás como venían de vivir en casa o en piezas. Entonces hay todo un trabajo de inserción, de socioeducación, conocer derechos y deberes de arrendatario y arrendador, poder entender cómo funciona la comunidad, etcétera, pero también insertarse o integrarse socialmente a la comunidad, establecer vínculos con los otros y también con el entorno. ¿Por qué? Porque la gracia del arriendo protegido, que no tiene que ver con solo acceder a la vivienda, sino poder permanecer en ella en el tiempo. Y en ese sentido, imagina una persona mayor que, no sé, si no sale de su casa, no socializa, no se mueve, no va a comprar el pan, no va al CEFAM, se va a deteriorar más rápido, ¿cierto? Va a perder la autovalencia. Entonces hay todo un trabajo, en el caso de las personas mayores, de promover la seguridad de la tenencia a través de la prevención del deterioro, de activación comunitaria de las redes que tiene esa persona con su comunidad, con el entorno, y también de las personas jóvenes que tienen un subsidio más cortito, que es de 3 años, de poder vincularlas después con la propiedad, que comprendan, estos son los subsidios disponibles, este es el ahorro que requiero, ya puedo postular este crédito hipotecario o no puedo postular un crédito, y así poder transitar después a una solución más definitiva. Y para cerrar un poco el tema de los modelos, el modelo más masivo que tenemos son como 500 hogares beneficiados por ese modelo, este que te comentaba de intermediación de vivienda privada. Perfecto. Pero con estos aportes del Estado que se generaron en la administración anterior, generamos 2 modelos adicionales. Uno fue la compra de viviendas con fondos públicos, que el Estado nos aportó un 90% de financiamiento, un 70% que era préstamo a tasa cero y el otro 20% subsidio, para comprar departamentos a cambio de destinarlos a personas con subsidio de arriendo de manera permanente por 25 años hasta que se extinga la deuda con el Servio que nos prestó la plata. Y bajo ese modelo nosotros compramos 200 departamentos. Y además desarrollamos un proyecto en suelo público que se llama Plaza Alcanzable en Cerrillos, en la ciudad Parque Bicentenario. Hay como a 10 minutos caminando de la Villa Panamericana, de 231 departamentos, donde el Servio es el propietario, el Servio de la región metropolitana, y nosotros operamos ahí como entidad patrocinante. Desarrollamos el proyecto técnico, en el fondo hacemos el proyecto de arquitectura y todas las especialidades, contratamos a una constructora, supervisamos el proceso de construcción y después la idea es poder administrar u operar este proyecto por 30 años a través de un comodato. Entonces, si te fijas, pueden haber múltiples formas de generar arriendo protegido. También existen muchas otras formas más. Pueden haber concesiones de vivienda en suelo público y así un montón de alternativas, pero todas se basan en un mecanismo de colaboración público-privado, donde el Estado tiene que poner algunas condiciones o generar las condiciones para que esto pase, porque no pasa de manera automática. Por generación espontánea. Y donde tiene que concurrir también la voluntad privada de actores con y sin fines de lucro que estén disponibles a trabajar en conjunto con el Estado para generar esta oferta. Y es que encuentro que es una muy buena idea en el fondo para ir, hoy día todo el mundo habla de este déficit estructural de vivienda, y en las últimas semanas también han estado las expropiaciones de las tomas, de los campamentos. Claro. Es como una buena medida para ir en el fondo como solucionando este déficit. ¿Qué falta, según tú, para que haya más? Bueno, Chile ha sido súper exitoso a nivel de la política habitacional para generar soluciones formales de vivienda y para constituir un país de propietarios. O sea, Chile tiene una tradición de propiedad súper fuerte y mucho de eso tiene que ver con el rol que el Estado ha jugado para generar esta oferta de vivienda. Pero el tema o el desafío que tenemos hoy día es que Chile cambió. O sea, el Chile de hoy no es el Chile de hace 50 años de atrás. Hace 50 años atrás, como cuando tú te imaginas un hogar que es ayudado por el Estado o es apoyado por el Estado. ¿Qué hogar te imaginas? ¿Cuál es el hogar típico? O sea, me acuerdo de las casas Chubi, ponte tú. Claro, una casa Chubi que beneficia quizás a una mujer con, no sé, hogar monoparental, con 2 hijos, claro, o con una pareja. Con discapacidad, a lo mejor. Exacto, pero
cuando uno ve hoy día dónde ha crecido el déficit habitacional, está creciendo justamente ahí donde la política tradicional de vivienda, que no es llega. la propiedad, no llega. ¿Quiénes son esos hogares? Hogares de personas mayores. De aquí al 2050, un tercio de la población va a ser persona mayor. Sí. El problema es la tasa de natalidad, ¿cierto? La gente no quiere o no puede tener hijos porque no están las condiciones estructurales para tenerlo, porque hay proyectos de vida que cambian. Pero la cosa es que estamos envejeciendo, hay más migración, hay más hogares unipersonales. Uh-huh. Ha crecido mucho el déficit entre hogares unipersonales. Y muchos de los hogares unipersonales que hay hoy son de personas mayores También. O por ejemplo, piensa tú, no sé, un hogar un joven que estudia en región y que se cambia de región para acceder a la educación superior, ese hogar nuevo, que ese uh-huh. joven, quizás no va a tener los recursos para pagar un arriendo en una ciudad como Valdivia, que hay poca oferta, claro. que es cara. Quizás él viene de una ciudad súper chiquitita donde los valores también son distintos. Entonces, claro. hay una serie de demandas nuevas, pero pareciera que tenemos las mismas herramientas de siempre y nos estamos quedando cortos para poder apoyar a esas nuevas demandas. Y en ese sentido surge el arriendo protegido como una nueva herramienta complementaria a la propiedad. Nadie está diciendo que hay que eliminar la propiedad, al contrario, claro. ojalá todos puedan y podamos ser propietarios. Pero hay gente que se va a demorar un poco en ser propietaria y hay gente que no va a poder ser propietaria. Pensemos, por ejemplo, en un migrante que no tiene residencia definitiva. O sea, claro, no puede acceder... No puede acceder a la propiedad porque no puede postular a la propiedad. O pensemos en un hogar súper joven de una pareja recién conformada que, no sé, pues tiene 21 años, 22 años de edad el jefe de hogar y su pareja. O la jefa de hogar y su pareja. O sin pareja. No, claro. Quizás no tienen los recursos hoy día, el ahorro requerido para pasar a la propiedad. Y requieren un tiempo de ajuste, de ahorro, pero también de entender ya dónde va a estar mi fuente laboral, dónde quiero vivir. Y eso puede ser, el arriendo protegido, un excelente tránsito hacia la vivienda en propiedad. De hecho, nosotros hicimos un estudio para el BID, hace un tiempo atrás, donde vimos que existe un 15% más de probabilidad de convertirte en propietario si pasaste primero por el subsidio de arriendo. Mira, ese es el principal impacto que tiene hoy día el subsidio de arriendo. Y ahí el subsidio de arriendo, porque no sé cómo funcionará en otros países, pero al menos acá en Chile, en general tú hablas de subsidio y piensas al tiro en el 40% más vulnerable, pero en personas que están en una situación como muy complicada. Pero por lo que estamos conversando y todo, podrían acceder a este subsidio protegido personas quizás que estando en una situación de vulnerabilidad quizás no tan vulnerables. Puede ser una mamá con su hijo, un papá con su hijo solo, que necesitan en el fondo como un apoyo temporal. Claro, o sea, como que siento que esta oferta es mucho más amplia y flexible que la tradicional. Exacto, y ahí tú antes mencionabas un subsidio a la clase media. Efectivamente, el subsidio de arriendo, en el pasado han habido llamados especiales de clase media, es decir, se admite que hogares de clase media postulen, pero hay que distinguir también entre los requisitos que el subsidio tiene para postular versus el criterio de prelación o con qué criterio el Estado elige a quién se lo gana. Claro. A nivel de requisitos, tú puedes postular si perteneces hasta el 70% del registro social de hogares. Es decir, puedes postular siendo de clase media. El tema es que el Estado después, al elegir o al prelar en orden quién gana, se lo va a ganar el hogar más vulnerable. Entonces, si bien tú puedes postular siendo de clase media, te lo vas a ganar o vas a tener mayor probabilidad de ganártelo si eres de menor ingreso. Claro. Lo mismo si eres un hogar monoparental. Si eres una mujer, por ejemplo, que tiene hijos, hijas o adolescentes, tiene más probabilidad de ganártelo que si eres una pareja sin hijos. Claro. Y de hecho, no puedes postular si eres un hogar unipersonal, joven, salvo que seas una persona mayor. Las personas mayores pueden postular solas. Pero ahí el Estado tiene la facultad de ir haciendo llamados especiales y definiendo cuáles son los requisitos que voy a pedir, siempre y cuando esté en el marco de lo que hoy día regula el DS 52, que es el Decreto Supremo 52, que regula el subsidio de arriendo.
Perfecto. Así que es una herramienta que efectivamente se puede adaptar a distintos contextos, necesidades, ciclos de vida de las personas. Y la gran gracia que tiene, yo diría que son dos. Lo primero es que es una solución hoy, no para 10 años más, porque a veces Claro. efectivamente el participar en un comité de vivienda, que es una súper buena opción para pasar a la propiedad, toma Pero son muchos años, puede ser 7, 10 años. Y hay gente que no puede esperar ni 7 ni 10 años, ¿cierto? Por ejemplo, una persona mayor que tiene 75 años. No tiene 10 años No para estar tiene en 10 años comité para de esperar, vivienda. entonces necesita una solución hoy. Y otra gran ventaja que tiene es que es una herramienta costo efectiva para el Estado. Hoy día estamos en un contexto de discusión presupuestaria súper ajustada, crítica, ¿cierto? Estamos discutiendo la ley de reconstrucción, cómo generar incentivo a la inversión privada, disminuyendo gasto público. Y esta solución del arriendo te permite acceder a muchas familias o dar respuesta a muchas familias a un costo que es menor para el Estado que el de una vivienda en propiedad, por ejemplo el DC49. ¿Significa que hay que dejar de hacer viviendas? No, para nada. O sea, ojalá se puedan hacer muchas viviendas para personas que accedan en propiedad. Pero también hay que ser realista de que una parte de la demanda, no toda, una parte requiere estas soluciones, ya sea de manera permanente o transitoria. Permanente pensamos en las personas mayores, Claro. por ejemplo, transitorio hogar joven que quiere pasar la propiedad, o lo que hablamos antes, quizá un estudiante, o quizás una mujer o una persona que se cambió de región y requiere Y necesita insertarse en una nueva ciudad y requiere un apoyo temporal, ¿cierto? Entonces, esa es la gracia que tiene este mecanismo que, como te digo, opera completamente complementario a la propiedad. Oye, Pía, y ahí en la fundación, en el fondo, si de las personas que nos están viendo necesitan acceder a este subsidio, ¿se pueden contactar con ustedes y ustedes hacerle como esta bajada de información y ayuda con trámites y todo? Mira, hay como dos momentos. Lo primero es postular al subsidio y lo segundo es aplicar un subsidio adjudicado. Ya. La fundación se especializa en lo segundo. Ya, en aplicar el subsidio. En aplicar el subsidio. Sin embargo, en nuestro Instagram, en nuestras redes sociales, en nuestra web, tenemos mucha información disponible que orienta la postulación al subsidio. Ya. De hecho, hemos participado ahí en webinars o también en vivos por Instagram con Déficit Cero, por ejemplo, para difundir de qué se trata este subsidio, cómo postular, etcétera. Pero nosotros nos enfocamos sobre todo en que la gente que ya tiene el subsidio en la mano y no lo ha podido ocupar, Lo ejecute. lo ejecute. Y ahí prestamos asesoría gratuita. Tenemos una plataforma en nuestra web, que es alcanzable.cl, donde las personas se inscriben, llenan un formulario y si cumplen los requisitos, nosotros los contactamos de vuelta y los apoyamos completamente en todo el proceso. Recabamos los antecedentes o juntamos las carpetas como de documentos que requiere el Serviu para validar que esa vivienda cumple con los requisitos que establece el DC52. Le mostramos la oferta que tenemos disponible, tanto propia como de terceros, que tenemos en un portal que es como un portal inmobiliario o un TokTok, pero propio, donde pueden mirar todas las viviendas, qué características tienen, elegir la que más se adecua a sus necesidades. Hacemos visitas a las viviendas, les mostramos para que vean, porque una cosa es la foto y otra cosa es... Sí, la foto tapa todo. La foto a veces esconde mucho. Ir a ver el proyecto y después coordinamos la firma del contrato y la entrega de llave. Esa es la primera parte de lo que hacemos, que se llama colocación. Pero después hacemos toda esta parte de acompañamiento social durante la estadía en la vivienda. Y eso es para personas en el fondo como que lo requieren en el fondo. ¿No todos están sujetos a este proceso de acompañamiento? Todas las personas pueden participar del proceso. Hay actividades mínimas que son obligatorias, como por ejemplo estos talleres de formación en derechos y deberes del arrendador y del arrendatario. También tenemos estas actividades comunitarias de activación comunitaria o de presentación de los servicios básicos que están en el entorno o los servicios comunales. Pero a veces también hay ayuda más personalizada para los casos de mayor complejidad o mayor vulnerabilidad social. Oye, Pía, ¿y las viviendas a las que se pueden acceder? Claro, están las de ustedes, en el fondo de las que ustedes son propietarios, pero no sé, si yo ya vi no sé, o yo ya estoy en un departamento, ¿ese departamento puede ser sujeto como del beneficio del subsidio? Sí, o sea, obviamente hay que evaluar cada caso a caso que se cumpla con los requisitos, pero también se puede aplicar el subsidio en viviendas donde las personas ya residen.
Ok. Ahí nosotros no podemos lamentablemente apoyar ese proceso, pero sí, por ejemplo, hoy día justamente estamos innovando y ofreciendo asesoría a algunas empresas que tienen trabajadores que cumplen con el perfil del subsidio de arriendo. Ya. Y estamos ofreciendo asesorías para que puedan postular el subsidio de arriendo, pero que también ayudar a la gente que ya se lo ganó y que no lo puede utilizar. Y ese ganárselo y no utilizarlo, no poder utilizarlo, puede afectar a personas que quieren cambiarse de vivienda o vivir en una nueva vivienda, pero también personas que quieran mantenerse en su vivienda. Entonces, efectivamente, ahí nosotros podríamos hacer un apoyo más personalizado. El tema es que, como toda fundación, requerimos también poder financiar como nuestro servicio. Entonces, junto con las donaciones, que son súper bienvenidas, también buscamos generar servicios que nos permitan autofinanciarnos y sostener nuestra operación y nuestro quehacer. Oye, Pía, hablamos al principio también de los hogares unipersonales y que muchos son de personas mayores. Las viviendas que están a las que estas personas mayores acceden, ¿son viviendas adecuadas para ellos? En el sentido de accesibilidad, de seguridad, o como cualquier departamento. Es una buena pregunta. Nosotros intermediamos oferta privada que cumpla, sea para persona mayor o para persona joven, un estándar mínimo básico de calidad. Yeah. O sea, nosotros no trabajamos en guetos verticales, no trabajamos en proyectos que estén sin mantención. Nos interesa que puede ser un proyecto de denso, digamos, pero tiene que tener suficiente cantidad de sensores, espacios comunes adecuados, vivienda en buen estado, etcétera. O sea, eso es como el piso mínimo, el desde de lo que, con lo que nosotros trabajamos. Segundo, tiene que tener precio asequible y adecuado a los valores de los arriendos, porque el programa establece un tope máximo de arriendo de 13 UF, entonces no podemos trabajar con ofertas más caras que esa. Ya. Y ahora vamos yendo de afuera para adentro. Veamos también de afuera que estén en barrios bien servidos, bien localizados. Perfecto. Nos interesa en barrios que sean seguros, que estén cerca de las estaciones de metro, que estén cerca de la micro, del CEFAM, de áreas verdes, etcétera. Como supermercados, donde la gente quiere vivir. Pues no trabajamos, por ejemplo, con viviendas rurales, sino que viviendas que están emplazadas en buenas localizaciones en términos de lo que la gente necesita para desarrollar de lo que necesitaría uno su vida cotidiana. Y yendo como al interior de la vivienda, efectivamente, yo creo que va a depender de la etapa en la que se encuentre la persona mayor, qué tan adecuada es la vivienda o qué tantas adecuaciones necesite. ¿A qué voy? Que, por ejemplo, una persona mayor, quizás que llega de manera totalmente autovalente, que no tiene dificultad de movilidad, le sirve un departamento del mercado privado habitual, normal, ¿cierto? Que no tenga mayores adecuaciones. Pero si una persona que tiene una dificultad de movilidad o una persona que tiene una CB y que después queda con movilidad reducida o que va a envejecer en esa vivienda, la vivienda efectivamente va a requerir ciertas adecuaciones. Algunas se pueden trabajar de manera costo efectiva y hay otras que son más estructurales. Voy a ponerte un ejemplo de cada una. Nosotros tuvimos un proyecto con la Fundación Grandes que nos permitió adecuar 40 departamentos para personas mayores. Hoy día estamos trabajando con la Fundación La Primavera para adecuar otros 40 departamentos que ya son de propiedad nuestros en Puente Alto, en el proyecto Maestra Gabriela, porque efectivamente se requieren adecuaciones como barras, claro, para que las personas se puedan apoyar, ¿cierto? Para poder ir al baño, en la ducha, claro. Rebaje de tinas para evitar caídas, etcétera. Esas son adecuaciones costo efectivas que uno puede hacer sin mayor presupuesto, digamos. Pero también hay a veces adecuaciones más estructurales. Por ejemplo, el ancho de la puerta. Claro, para que pueda pasar una silla de ruedas. Para que pueda pasar una silla de ruedas. Entonces, en ese caso, tú sí requieres generar nueva oferta. Porque no siempre la oferta que está presente en el mercado tiene esas características. Claro. Entonces, por ejemplo, este proyecto que te cuento, Plaza Alcanzable, que es un proyecto del Estado, ¿cierto? De propiedad pública, pero gestionado desde la sociedad civil, que es por la Fundación Alcanzable, contempla algunos departamentos de movilidad reducida, que son mucho más amplios. Claro, como accesibilidad universal. Accesibilidad universal, tal cual. Entonces, si te fijas, hay una parte de la vivienda que se puede ocupar del stock privado, tal cual es. Hay una parte de las viviendas que se pueden adecuar con mejoras pequeñas o no tan costosas, y hay una parte que se requiere desarrollar de cero, porque sí efectivamente requiere una inversión mayor el poder adecuarla a los requerimientos de las personas mayores. Oye, ¿no sería mejor como construir al tiro con accesibilidad universal? Digo yo, para después no estar... Sería lo ideal, de hecho,
a nivel como, no sé, como dicen por ahí, a nivel social, algo que le sirve a los más desaventajados, a los que tienen más o dificultades de movilidad, o etcétera, o a las mujeres que hace tiempo sufrimos más temas de seguridad o de violencia, le sirve a toda la sociedad. Porque al final... Como el modelo de ciudades 880... Claro, la de ciudad de los 15 minutos. El tema es que obviamente hay un costo también asociado. Es un mayor costo. Y hay que poner en la balanza la cobertura o a cuántas personas o hogares quiero llegar versus la calidad de la solución. Entonces, el tomador de decisión tiene esa disyuntiva y tiene que poder ponderar adecuadamente cómo atiendo a esta necesidad, pero también cómo no dejo de atender otras. Entonces claro. Ahí hay como hacer un enjuague entre tratar de cubrir más, quizás con un, no digo un estándar más bajo, pero quizás un estándar más mínimo, digamos, o cómo hacemos estas otras soluciones que tengan el estándar mayor. Pero yo creo que lo clave ahí es fomentar un sistema de vivienda que esté integrado. Claro. Porque también lo que puede ser es que yo hoy día ocupo esta vivienda que, por ejemplo, no tiene un estándar de accesibilidad universal, pero el día en que yo necesite una, existe esa oferta y me pueda trasladar para allá. Pero hoy día la vivienda, la política está segmentada. Está toda segmentada. O sea, porque claro, existen las viviendas tuteladas, existen viviendas en cohousing, existen, pero está todo... Claro. No hay como un sistema en línea que permita ir como trazando de repente como la vida de la persona. Tal cual, y la política no está pensada de esa manera, no está diciendo ya, por ejemplo, cuando tú eres joven, primero accedes a una solución de arriendo y después puedes acceder a la propiedad y después el último tiempo si necesitas o eres una persona mayor, puedes acceder a otra y acá está todo el pool de oferta que tenemos y si necesitas cambiarte de casa porque quizás ya yo compré en propiedad pero me salió un trabajo en otro lado. No, claro, ¿cómo me puedo cambiar? ¿Cómo me cambio? Entonces, o la casa me quedó chica o grande. O claro, o nacieron hijos, necesito una casa más grande, pero la casa que me dieron no me alcanza. O chuta, mis hijos se fueron y ahora necesito una casa menor. Como esa como visión integrada de la política habitacional no existe lamentablemente, todavía. Sí, como que no existe en varias partes de la vida, por claro. así decirlo. Y también integrada no solo en términos de vivienda, sino también social. A nosotros nos pasa lo que decías tú de las viviendas tuteladas. Nos pasa que a veces, pensando en los ELIAM, que son estos residencias de larga estadía para personas mayores que han perdido autovalencia y que tienen algún nivel de dependencia, ¿cierto? Moderado o severo. Nosotros nos pasa que, por ejemplo, una persona nuestra, beneficiaria nuestra, puede haber llegado y, no sé, autovalentemente a una vivienda intermediada por nosotros, pero imagínate, tiene una ACV, no tiene gente que la cuide porque es un hogar unipersonal sin redes de apoyo, una persona muy vulnerable, y no existe hoy día la forma de conectar, que yo pudiera decir, ya ahora me conecto con el MDS o con Senama, esta persona recibe cuidado domiciliario o recibe un cupo en un ELIAM, porque no existe esa integración entre vivienda y cuidados tampoco. Entonces tenemos el gran desafío de dejar de ver todo tan sectorialmente, y el tema de la vivienda, al final yo entré trabajando como motivada por la vivienda, esa era mi expertise, de donde yo venía a la universidad, y me empecé a encontrar con el desafío personas mayores, el desafío cuidados, el desafío acompañamiento social, que es otro mundo y cuesta mucho articularlo todo, y a veces la tentación de un cierto ministerio puede ser, chuta, yo ya le di recursos para pagar el arriendo, si la persona ya pierde toda la herencia, ya no es problema mío. O el Senama puede decir, chuta, pero es que no tengo cupo, tengo que priorizar a esta otra gente. Entonces realmente hay una piedra de tope enorme, lo que muestra que la sociedad civil tiene mucho que aportar, porque estamos ahí donde las papas queman, o sea, con las personas que realmente lo necesitan, pero no lo podemos hacer solos, necesitamos que el Estado también nos colabore, así como nosotros colaboramos con el Estado, que el Estado nos colabore para poder ir articulando la política social y que no sean puras cosas estancas que al final la gente se siente súper defraudada y como frustrada. Y pelota en el fondo, porque ya voy acá, después tengo que ir para allá, después para acá, entonces no hay tampoco una mirada integral que en el fondo que tome a la persona en su totalidad, en el fondo.
Y eso también yo creo que atenta un poco a la condición de persona también, pues. ¿Cachai? Tal cual. Y yo creo que al final lo que uno hoy día en el sistema político también se genera rabia. O sea, la gente está aburrida, está cansada, está frustrada de tocar distintas puertas, no recibir apoyo. Y por eso es bueno estos sistemas que ven a la persona de una manera más integrada en su ciclo de vida, en sus necesidades, que a veces son de techo, por supuesto, pero también son de otras cosas, sí, de otras materias, como lo que hablábamos de sostener, de los cuidados. O sea, hay otros desafíos que se revelan o se evidencian al entrar por la vivienda, como destapando otras cajitas de otros desafíos. Oye, Pía, para ir cerrando un poco la conversación, quiero saber cómo pueden ubicar a la fundación, cómo pueden acceder a ella, dónde los encuentran. Ya, te lo digo a ti aquí a la cámara. A mi cámara. Nada, pues los invitamos y la invitamos muy cordialmente a visitarnos en nuestro Instagram, que es alcanzable.cl. También nos pueden encontrar en nuestra web, que es www.alcanzable.cl. Y ahora no tenemos por otro Facebook. A veces participamos informalmente ahí en algunos grupos dando asesoría en personas que se han organizado, que tienen requerimientos de saber cómo aplicar subsidio arriendo. Y también tenemos un LinkedIn. Y ahí nos pueden encontrar con las comunicaciones más institucionales. Buenísimo, bien. Eso. Oye, muchas gracias por el espacio, por hablarnos de este subsidio que al menos para mí era bien desconocido, pero es bien accesible y puede ser una ayuda concreta y una solución efectiva para muchas personas. Y ahí quizás hacer un llamado, porque están justamente las postulaciones abiertas al subsidio regular en este momento. Ya. ¿Y ahí se postula por el MIMBU, por el Serviu? Sí, en la página web del MIMBU se puede postular en línea, es bastante simple la postulación, así que una invitación a que las personas jóvenes busquen ahí los requisitos. También pueden ver en nuestro Instagram que hacemos algunas cápsulas más amenas o amigables y ya en septiembre se abren las postulaciones para personas mayores. Buenísimo, así que hay que estar súper atentos a las redes de la Fundación Alcanzable, y a todos ustedes les doy las gracias por acompañarnos y nos vemos en otro episodio de Vitrina Social.